Vamos a abordar algunos teoremas y para ello vamos a emplear algunos resultados que hemos encontrado con anterioridad. Nuestro primer teorema dice: en todo paralelogramo las diagonales se intersecan en sus puntos medios. Es decir, que en este paralelogramo AC y DB se intersecan en su punto medio. Esto implica que AO y OC sean iguales y que DO y OB sean iguales, como lo tenemos acá, hipótesis y tesis. Bueno, nuestro objetivo entonces es mostrar que los triángulos DOC y AOB son congruentes, como lo tenemos acá. Si mostramos que esos dos triángulos son congruentes, todos sus elementos son congruentes, en especial los que queremos mostrar en la tesis. Partimos entonces usando la definición de paralelogramo, AB paralelo a DC. Eso implica, lo podemos observar aquí mucho más claro, que el ángulo 1 y 2 sean congruentes por alternos internos y que el 3 y el 4 sean congruentes por alternos internos. Luego tenemos que el segmento AB y DC son iguales. En este caso, los que tenemos acá, eso es uno de los resultados que encontramos en el teorema que mostramos en el video anterior, donde decía que segmentos de paralelas entre paralelas son congruentes. Bueno, con esos tres elementos, entonces, aplicando el teorema ángulo, lado, ángulo, entonces concluimos que esos dos triángulos son congruentes. Si esos dos triángulos son congruentes, todos sus elementos son congruentes, en especial los que queremos mostrar, DO congruente con OB y AO congruente con OC. Nuestro siguiente teorema dice: las diagonales de un rectángulo son congruentes. Nos piden mostrar entonces que AC es congruente con DB. Recordemos la definición de rectángulo. Son segmentos, ¿cierto? Dos líneas paralelas y otras dos líneas paralelas y sus ángulos interiores todos miden 90 grados. Bueno, entonces aquí el objetivo que nos trazamos es mostrar que el triángulo ADC, ADC y el triángulo BDC, BDC son congruentes. Lo podemos ver mucho más claro acá. Ahí tenemos el triángulo ADC y el triángulo BDC. Bueno, inicialmente, nuestro primer elemento es que D, este ángulo, es congruente con C, que es este ángulo, por ser rectángulo. DC es congruente consigo mismo, ¿cierto? Es un lado común. Y por último tenemos que AD es congruente con BC, teorema de paralelas entre paralelas, que es justamente el resultado del video anterior. Entonces aquí tenemos nuestro teorema lado, ángulo, lado. Eso implica que esos dos triángulos son congruentes. Si esos dos triángulos son congruentes, todos sus elementos son congruentes, en especial AC y DB son congruentes, como lo queríamos mostrar. Nuestro siguiente teorema dice: las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí y bisectrices de los ángulos correspondientes. Entonces tenemos que ABCD es un rombo y nos piden mostrar que las diagonales DB y AC son perpendiculares entre sí y fuera de eso que son bisectrices de esos ángulos que les corresponden. Bueno, recordemos la definición de rombo. En nuestro caso, un rombo es un cuadrilátero que tiene todos sus lados iguales. Entonces, esto implica que para este triángulo, el ADC, ADC, y para el triángulo ABC, ABC, tenemos tres elementos que son congruentes. Primero los dos lados, AB con AD, DC con CD, y por último AC, que es un lado común. Por lo tanto, por el teorema lado, 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 esos dos triángulos son congruentes. Esto implica entonces que este ángulo, el DAC, este que tenemos acá, es congruente con este que tenemos acá. ¿Por qué son congruentes? Pues porque los dos triángulos son congruentes. Y si esos dos ángulos son congruentes, significa que esta línea AC es bisectriz, que es justamente lo que tenemos acá, y eso también se cumple para este ángulo que tenemos acá, el DCO y el BCO. Bueno, adicionalmente tenemos para el siguiente triángulo el ADB, que son los otros dos triángulos que se forman, y el CDB, también tenemos tres elementos que son congruentes, que son los tres lados. Está el DC con el AD, está el CB con el BA y está el DB, que es un lado común. Entonces, por teorema lado, 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 también tenemos que esos ángulos, el AB
CBO y el CBO son congruentes, es decir, este ángulo con este ángulo son congruentes, este ángulo con este ángulo son congruentes, por lo tanto DB es bisectriz, porque parte ese ángulo en dos ángulos que son iguales. Bueno, finalmente nuestro objetivo va a ser mostrar que esas dos diagonales se cortan formando un ángulo de 90 grados. Para ello entonces abordamos de la siguiente manera. Tenemos el triángulo ABC y decimos que es isósceles. Entonces aquí tenemos el triángulo ABC. Ese triángulo es isósceles porque tiene este lado y este lado igual. Por lo tanto, sabemos que este ángulo de acá es congruente con este ángulo de acá. Adicionalmente, sabemos que este ángulo de acá es congruente con este ángulo de acá porque lo acabamos de mostrar, ya que esto es una bisectriz. Por lo tanto, entonces tenemos el teorema ángulo, lado ángulo, y acabamos de mostrar que el triángulo ABO y el triángulo CBO, como lo tenemos acá, ABO y BCO son congruentes. Tenemos entonces que estos dos triángulos, este y este, son congruentes. Si los dos triángulos son congruentes, entonces todos sus elementos son congruentes, en especial este ángulo de acá y este ángulo de acá. Esos dos ángulos son congruentes. Si esos dos ángulos son congruentes, significa que valen lo mismo. Y recuerde que por definición, como esto es una línea, entonces un segmento, entonces sabemos que la suma de esos dos ángulos vale 180 grados. Y si la suma de esos dos ángulos vale 180 grados y esos dos ángulos son congruentes, implican que cada uno vale 90 grados, que es lo que tenemos aquí al final. Cada uno vale 90 grados. Por lo tanto, acabamos de mostrar que BD y AC son perpendiculares entre sí.